¿Cuántos no estuvieron presentes esta mañana en el sermón de hoy? ¿Puedo ver las manos? Ok, veo algunas manos. Hoy vamos a tener la continuación de lo que estábamos viendo de la gran reforma que se realizó en los días del rey Josías. Hoy vimos cómo el Señor anhela que haya una reforma y un reavivamiento y una reforma en medio de su pueblo. Y estábamos estudiando cómo se logró en el pasado. Hay muchos ejemplos en la Biblia. En realidad, yo había planeado para el día de hoy, en la mañana hablar de la reforma de Josías, el rey Josías, y en la tarde de la reforma de Nehemías. Las dos son muy importantes y hay muchos otros ejemplos. Pero vamos a continuar hoy con el tema de la reforma del rey Josías. Recordarán ustedes que el pueblo de Dios había... ¿Ya, hermano? Gracias. El pueblo de Dios había caído en una terrible apostasía. Después del rey Ezequías, que fue un rey fiel al Señor, el hijo de Ezequías, que tuvo en esos años que Dios le agregó de vida a Manasés, fue un rey perverso, que se apartó de los caminos de Dios y guió al pueblo a la idolatría. 55 años reinó sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Dios, hasta que Dios finalmente permitió que fuera llevado al cautiverio y allá, estando en su desgracia, se acordó de Jehová, le pidió perdón de todo corazón, se arrepintió y Dios lo restituyó al trono. Pero ya demasiado tarde para arreglar los males, todas las semillas que había sembrado de idolatría, de rebeldía, dieron terrible fruto, especialmente en su hijo que subió al trono a los 22 años de edad. Y Amón solamente reinó 2 años en Jerusalén, pero hizo peor que lo que había hecho su padre. La nación de Israel, el pueblo escogido, cayó en terrible pecado de rebelión y apostasía contra Dios. Saben, el año pasado tuve el privilegio, bueno, ya ni me acuerdo si fue este año quizás, cuando fuimos a Israel. Creo que fue el año pasado o fue este año, el año pasado. Y fuimos justamente a visitar los lugares altos, donde Manasés y donde Amón hicieron esos altares para sacrificar a los dioses falsos. Al templo de Jerusalén. Ustedes saben que el templo está en un monte, se llama el monte de Sión. Bueno, estaba en aquella... Y justamente frente a Jerusalén, a la vista del templo de Jehová, el rey Manasés y el rey Amón habían levantado todo tipo de ídolos. Todo ese huerto de los olivos eran dedicados al culto a los dioses falsos. Y aún en el templo mismo de Jehová había levantado una imagen. Bueno, hablamos de esto esta mañana, de la terrible idolatría. Hasta que finalmente Manasés se arrepintió. Los últimos 2 años trató de hacer algo. Destruyó la imagen que había puesto en el templo, hizo algunas cosas en sus últimos 2 años de vida que Dios le concedió, pero fue ya demasiado tarde. Pero una cosa buena sí hizo, y fue de educar a su nietecito. Arrepentido como estaba de todo el mal que había causado a la nación de Israel, por tan mal ejemplo y haber guiado al pueblo a apartarse de los mandamientos de Dios, dedicó los últimos 2 años de su vida a criar a su nietecito, que su hijo Amón había tenido a los 16 años de edad, y crió a este muchachito de una manera tal que Josías llegó a ser un rey totalmente diferente a los reyes anteriores. Y quedamos en esa historia, cómo Josías comenzó. Se le conoce en la Biblia como el buen rey Josías, porque de casi todos que fueron malos, fueron más de 40 reyes que reinaron.
Y se puede contar con una sola mano una sola mano, los dedos de una mano, los reyes que fueron buenos. O sea, la gran mayoría fueron apóstatas, siguieron al pueblo a la apostasía. Pero hablando ahora acerca de Josías, nos dice allí en Segunda de Crónicas 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartinado. O sea, cuando tan solo tenía 16 años, cuando supo lo que hacen los jóvenes que se apartan de Dios. Así como tuvo ese muchachito a los 16 años, ahora el hijito a los 16 años era totalmente distinto. Dice, a los 8 años de su reinado, tenía 16 porque comenzó a reinar a los 8, siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Derribaron también delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, la esposa de Baal, la diosa Luna. Era la diosa del amor, la fertilidad y del sexo, que adoraban los israelitas. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Siguió haciendo sus reformas, pero lo que aprendimos esta mañana es que a pesar de que el rey tenía tremendas y buenas intenciones, todo eso que él hizo no fue lo que causó o trajo el reavivamiento y la reforma. El rey estaba haciendo lo correcto, el rey estaba honrando a Dios con su manera de actuar. Aún siendo jovencito, un muchacho de 16 años, puso su corazón a servirle al Señor. Escuchen, jóvenes, porque también los jóvenes pueden hacer una diferencia en las cosas de Dios. Los jóvenes también pueden consagrar su vida joven a Dios y ser un ejemplo en la iglesia. Le dijo San Pablo, por inspiración de Dios, a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Y así fue el rey Josías. Llegó a ser un ejemplo en esa nación. Siendo tan solo jovencito de 16 años de edad, tuvo que tener valor, aunque era el rey, pero había muchos enemigos. Su abuelo había mandado a matar al profeta Isaías, y los 2 profetas que habían estado profetizando, Sofonías y Habacuc, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados. Había mucha gente que todavía quería el culto a Baal y a los dioses falsos, y no hubo tregua para el rey Josías. Hubo complots contra su vida para quitarle la vida. A su padre lo habían asesinado en su misma casa. Y a este muchacho varios se levantaron contra él. Pero el Dios de David estaba con Josías y protegió su vida. Y aunque él era celoso en las cosas de Dios y mandó a limpiar a Israel de todos esos ídolos y estatuas falsas, eso no fue lo que logró el cambio, la reforma, el reavivamiento en el pueblo. Ustedes se acuerdan que su padre, o más bien su abuelo, Manasés, había hecho lo mismo, había destruido las imágenes. Pero el pueblo siguió. Y aunque no tenían imágenes, iban a los lugares altos, a donde habían adorado, y decían que estaban adorando a Jehová, entre comillas, pero en los lugares paganos. El pueblo siguió en la costumbre mala, y luego vino pues Amón, su hijo, y ya otra vez volvió a meter todas las imágenes. No duró mucho. La reforma de Manasés fueron solamente 2 años, y otra vez se volvió a lo mismo. Pero ahora Josías fue firme, se mantuvo allí al pie del cañón peleando contra toda la idolatría. Pero eso no cambió el corazón de la gente. Ni los profetas,
que habían profetizado, ni los sermones que se dieron, ni aún la orden del rey de limpiar a Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino toda la nación de imágenes, eso no fue lo que cambió el corazón del rey. El templo de Jehová estaba arruinado. Imagínense, 53 años de abandono de Jehová. El templo de Dios, 50 años, una generación entera, había sido descuidado. Solo los viejecitos, los fieles, el remanente, como leímos esta mañana, unos poquitos fieles, eran los únicos que todavía iban y lloraban al ver cómo el templo estaba descuidado. Los sacerdotes, como leímos esta mañana, se habían dado para hacer lo malo. Y los que habían sido sacerdotes de Jehová se habían vuelto sacerdotes de la religión falsa, habían apostatado. Tanto así que el rey Josías mandó a sacar los huesos de esa gente y a pulverizarlos, a hacerlos polvo, y los sacó de Jerusalén. Dijo, si vamos a limpiar de imágenes, hay que limpiar a los que fueron promotores de todo esto, y los desenterró y los tiró fuera y los hizo desaparecer para que ni el recuerdo quedara de ellos. Incluso se cuenta que cuando estaban sacando, la historia está en Segunda de Reyes. Vamos por un momentito ahora a Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Segunda de Reyes 22. Y nos cuenta aquí en el versículo 23, 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. En el templo sagrado de Jehová habían cosas dedicadas al culto a Baal y para Acera, la esposa de Baal, la diosa del sexo, y todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, fuera del territorio de Judá, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. Oigan, esta gente eran espiritistas. Adoraban a los dioses, al sol, a la luna, a las estrellas y al zodíaco. Sí, eran astrólogos. Seguían tras la religión de la astrología, predecían el futuro a través de los astros, tirando las cartas. Todo lo que hacen los astrólogos hoy en día, eso estaba pasando en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y dice que Josías sacó a todo esto y lo mandó a quemar y a destruir. Y a los que quemaban incienso a Baal, a los sacerdotes, y al sol, y a la luna, y a los signos del zodíaco, y todo el ejército de los cielos. También hizo sacar la imagen de Acera de la casa de Jehová. Hermanos, habían puesto, ustedes recordarán que el culto a Baal era grotesco. Se adoraba a un buey. Baal estaba representado por un becerro, pero las estatuas de Baal era un becerro, un toro joven, pero con los órganos reproductivos exagerados, y lo adoraban al toro con sus
órganos sexuales en estado de erección. Así lo adoraban. Era grotesco. Y la diosa Acera, hay todavía, se han encontrado estatuitas de la diosa Acera. Era una diosa desnuda con sus senos exagerados. Era la diosa de la fertilidad, de la reproducción sexual. Y habían puesto una imagen de la diosa Acera, dice aquí, en la casa de Jehová. En el templo de Dios habían metido una imagen de Acera. Y lo sacó fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó a la diosa Acera en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Hermano, nosotros no tenemos idea cuando leemos esto, pero fíjense lo que dice: derribó los lugares de prostitución idolátrica. La diosa Acera era la diosa del sexo. ¿Y cómo creen que la adoraban? Iban al templo y las mujeres tejían tiendas, carpitas, y las ponían así todo alrededor del templo, en la explanada del templo afuera, y eran las carpitas de la adoración a Acera. Aquí lo dice: prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. En todas esas carpitas venían los adoradores al templo de Jehová, donde estaba la imagen de la diosa prostituta, porque era una mujer prostituta. Y venían a adorarla a través del acto de adoración de la prostitución. Y ahí estaban las mujeres que servían, se llamaban las vestales de Acera. Vestales quería decir las vírgenes de la diosa Luna. Las mujeres más bonitas se escogían y éstas servían de prostituta. Y la gente venía y pagaba y daba el dinero para el templo. El dinero lo recogían los sacerdotes. Y ellos eran los que ponían a las prostitutas a tener sexo en la misma casa de Jehová. Cuando uno lee esto se queda espantado. ¿Cómo pudieron caer en estas cosas? Eso es lo que hizo Manasés. Por eso les dije que no habíamos hablado ni una parte de todo lo que era la apostasía. Fue terrible. Y uno dice, ¿y cómo Dios lo pudo perdonar a este hombre? Para que ustedes vean hasta dónde llega el perdón del Señor. Cuando él se arrepintió de corazón, estando en su desgracia ya, cautivo en Babilonia, atado con cadenas y grillos, pero se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó y lo restituyó al trono. Increíble la misericordia de Dios. Pero todo eso que él sembró tuvo resultados funestos. Y ahora su nieto, que Dios le dio la oportunidad de resarcir sus malos caminos y el mal ejemplo que le había dado a su propio hijo, ahora su nietecito aprendió de él, y Josías llegó como valiente siervo de Dios a destruir todo lo que su abuelo no había terminado de limpiar y su padre había restituido. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Versículo 8, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gebá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a las entradas de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Había
ídolos, había estatuas de los dioses falsos por toda la ciudad. Y él los mandó a derribar. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Ahora, hermanos, esto es algo increíble. Jerusalén está rodeada de 7 montes. Pero el monte que está dentro de la ciudad de Jerusalén se llama el monte de Sión. En ese está el templo. A un lado de ese templo está un barranco que baja hasta el valle de Cedrón. Ahí es donde mandó a quemar en el valle de Cedrón, en el arroyo de Cedrón, a todos los ídolos y echó las cenizas. Al otro lado están los lugares donde tenían los ídolos en lo que es el monte de las olivas, donde siglos más tarde Jesús iba a orar. Ese era el lugar donde estaban puestos los ídolos en Jerusalén. Pero al otro lado de la ciudad hay otro barranco que se llama el Valle de Hinón. Ge-Hinón se dice en hebreo. Ge-Hinón. Y de ahí viene el nombre Gehenna, de Ge-Hinón, que quiere decir el Valle de Hinón. Porque ahí estaba el culto al dios Moloc. Es otro barranco. ¿Saben lo que hay hoy en día en Jerusalén allí? El basurero. Ahí está el basurero de toda la ciudad, porque es un barranco grandísimo, ahí lo están rellenando de pura basura y la están quemando la basura todo el tiempo. Ya en los días de Cristo era el basurero de Jerusalén. Y por eso dijo el Señor Jesús que mejor era entrar al reino de los cielos manco que ser echado al Gehenna. Y el Gehenna es el valle allá donde se quema la basura, símbolo del infierno de fuego. Bueno, eso es una historia muy interesante. Pero ahí era el culto a Moloc. ¿Y quién era el dios Moloc? El dios Moloc era el dios de los pueblos de enfrente, los descendientes de Esaú y los descendientes de Lot. Moab y Amón adoraban al dios Moloc. Y el dios Moloc era un dios grotesco. Tenía la cara de un toro, como Baal, pero tenía el cuerpo de un hombre. La estatua de Moloc estaba desnuda. También con sus partes sexuales en estado de erección, pero este era un hombre. Eso era el dios que adoraban. Imagínense cómo serían los adoradores, si ese era el dios. Pero tenía los brazos extendidos. Moloc. Y era una estatua de hierro. Y la estatua de hierro era hueca por dentro y por la parte de atrás era gigantesca. Medía más de 10 metros de alto la estatua. Y en la parte de atrás los sacerdotes le ponían leña y le prendían fuego. Tenía los ojos huecos, tenía la nariz con agujeros y salía el humo por la nariz y por los ojos, pero por la boca tenía más grande el agujero y salía la llama. Y cuando prendían fuego al dios Moloc, de noche se miraba como que estaba tirando humo por las narices a la luz del fuego que salía de la boca. Era como que estuviera vivo el dios. Pero el hierro se iba calentando con el fuego por dentro hasta que quedaba al rojo vivo y brillaba de noche como rojo completamente cuando el hierro se calienta. Y agarraban los niñitos recién nacidos y chiquititos, niños y niñas, y se los ofrecían sobre los brazos extendidos de Moloc y se achicharraban. Se rostizaban en los brazos calientes de Moloc y luego echaban a los niños al fuego para quemarse en las entrañas de Moloc. Por eso dice aquí, hizo venir a los sacerdotes. Versículo 10, profanó a Tofet. Profanar quiere decir destruyó esos lugares que está en el valle del hijo de Hinón,
para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Esto era parte del culto idolátrico. Yo no voy a entrar a explicar ahora el culto a Baal, no tengo tiempo para eso, ¿ok? Pero era muy importante los carros del sol. Las ruedas representaban al dios sol, los ejes de las ruedas. Todo esto tiene un simbolismo esotérico. Símbolos escondidos dentro del carro del sol, en la adoración al dios sol. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, su abuelo, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón, allá abajo. Su abuelo había construido altares, y fíjense que aun cuando el rey se había convertido al final de su vida, no alcanzó a limpiar todo, duró poco tiempo. Destruyó la imagen de acera que estaba dentro del templo, pero su hijo Amón la volvió a construir y puso otra vez la imagen. Y los altares que había derribado su padre, el hijo los volvió a poner, pero estos los había construido Manasés y no habían sido quitados de la casa de Jehová. Increíble. Versículo 13. Profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Adoraban a todos los dioses de las naciones que los rodeaban. Estos Moab y Amón eran los descendientes de Lot, que se habían vuelto idólatras. Pero también a los sidonios les quitaron su Dios, y eso fue ya desde el tiempo de Salomón. Por influencia de sus esposas había construido altares y había construido estatuas y había construido templos para todos los dioses falsos de alrededor. Increíble todo esto. Versículo 14. Quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Fíjense, quebró todas las imágenes, las metió allá en un hoyo y luego agarró los huesos de toda la gente que los habían adorado y los tiró allá en el hoyo para limpiar a Jerusalén hasta de los huesos de los adoradores de esos dioses falsos. Igualmente, versículo 15, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto lo destruyó, lo quemó, lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, hermanos, el cementerio de todos los reyes de Israel está en la ladera del monte de las Olivas. A un ladito del monte, al pie del monte, está el jardín del Getsemaní, donde Jesús oró. Pero en la ladera del monte subiendo está todo el cementerio de los reyes y de los grandes de Israel. ¿Y qué hizo Josías? Viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado todo esto. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de el profeta Elías, que había profetizado todo esto. Después, versículo 17 dijo
¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Ustedes pueden leer la historia en Primera de Reyes, en el capítulo 13. El profeta de Jehová, Eliseo, había profetizado todo esto. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Todos los demás, hasta los sepulcros de los reyes idólatras, todos esos reyes tan altivos que habían sido enterrados en el sepulcro donde estaban los grandes de la ciudad de Jerusalén, porque la gente que no era de los reyes y de la corte real y de los sacerdotes eran enterrados allá en otro cementerio, pero ahí estaban los sepulcros de los grandes. Fue y se metió Josías y sacó los huesos de todos esos reyes idólatras y los quemó sobre los mismos altares que ellos habían adorado, los hizo polvo y los tiró al arroyo de Cedrón. Así de grandes fueron las reformas de Josías, pero no tocó los huesos de los profetas que habían profetizado, porque eran varones de Dios. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombre y volvió a Jerusalén. Hablamos de Elías que mató a los profetas de Baal y de Acera, pero aquí tenemos a Josías, jovencito todavía, 20 años, haciendo lo mismo que hizo el profeta Elías. Tremenda la reforma de este hombre. Pero saben, hermanos, todo esto que él hizo fue impresionante, pero esto no fue lo que trajo el reavivamiento y la reforma. Si nosotros queremos cambiar las cosas que están mal en la iglesia, las cosas que están mal, porque si no somos humildes para reconocer que también nosotros estamos haciendo algunas cosas malas, pues ¿cómo el Señor, Dios de Israel, va a actuar entre medio de nosotros? Él es un Dios celoso. Y Él quiere que las cosas se hagan bien en su casa. Los sermones no lo hicieron. Los profetas no lo hicieron. Las reformas de Josías no lo hicieron. ¿Qué fue entonces lo que logró el reavivamiento entre el pueblo? Vamos de vuelta a la historia. Vamos ahora a Segunda de Crónicas. En el capítulo 23. Segunda de Crónicas. Perdón, es 34. Segunda de Crónicas 34. Allí en el versículo 5, les leí de Reyes, porque allá da más detalle de todo lo que hizo Josías. Aquí está más reducido, está más cortito, ¿verdad? Pero es la misma historia. Tanto Crónicas como Reyes cuentan la misma historia. Pero aquí está el resumen. Dice en Segunda de Crónicas 34, versículo 4, derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatua fundida, las esparció, las desmenuzó, las hizo polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio, quemó además, versículo 5, los huesos de los sacerdotes sobre sus altares.
y limpió a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Todo esto ya lo había hecho, pero todavía el pueblo no había cambiado. El rey se había encargado de limpiar, pero él no podía limpiar el corazón de la gente. La gente que estaba habituada a hacer lo malo por tantos años, todavía tenía su corazón puesto en las cosas que habían aprendido. Ahora el rey se da cuenta que para lograr reformas tiene que restaurar el culto correcto, el culto puro y santo en el templo de Jehová. Ya lo había limpiado de las imágenes, pero ahora va a restaurar el culto y va a restaurar el templo. Y ahí quedamos esta mañana en la historia, ¿ok? Mandó arreglar el templo y sacaron dinero que estaba guardado allí, que los fieles habían ido dando, porque dice que quedaba un remanente fiel, y unos poquitos que iban, se reunían en un rinconcito del templo, y el templo estaba en ruinas, nadie se preocupaba de arreglarlo. Pero los poquitos fieles que habían ido dando su diezmo y habían ido dando sus ofrendas, fueron siendo guardadas allí. Y gracias a Dios estaba ese dinerito. Y luego le pidió al gobernador que pusiera dinero, le pidió a los grandes de la ciudad, juntaron el dinero y mandó a restaurar el templo de Jehová. Y dice el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, le dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Hilcías era el sumo sacerdote y Safán era el escriba. Los escribas eran los encargados de guardar los rollos sagrados y de copiar a mano las escrituras. Por eso se llamaban escribas, porque escribían la palabra de Dios. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. Le dijo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Safán le leyó el libro. Ahora, ¿qué libro era? Aquí dice: hemos hallado el libro de la ley en casa de Jehová. En hebreo, esto dice el libro de la Torá. Ley se dice Torá. Lo que habían encontrado en el templo, en la casa del tesoro, eran los rollos, los manuscritos sagrados que se guardaban en el templo. Dios le había dicho a Moisés que guardara en el arca del pacto los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, las tablas de piedra. Pero había dado instrucciones que se guardaran los libros que Moisés escribió en el templo al lado del arca del pacto. Eso lo podemos leer en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de Moisés, en el capítulo 31. Dice el versículo 24: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley
y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo me haya muerto?, le dijo Moisés. Congregad a mí a los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Oiga, Moisés, bajo inspiración de Dios, les dijo, les profetizó lo que iba a venir, que se iban a apartar del camino de Dios, y dijo, guárdenme este libro de la ley que yo escribí, la Torá, al lado del arca, en el lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, pero al lado del arca estaban los libros que Moisés escribió, la Torá, y estaban allí de testigo, porque yo sé que después de mi muerte se van a corromper, y en los postreros días se van a apartar de los caminos de Dios, y va a venir mucho mal sobre ustedes, tal cual como Dios lo habló. Fíjense, hermanos, que esos libros sagrados que eran guardados como un tesoro en el lugar santísimo de la casa de Jehová, habían desaparecido. En los más de 50 años de apostasía de Manasés, porque Ezequías, si ustedes leen la historia del rey que fue antes de Manasés, Ezequías fue un buen rey, y él les leía todos los años al pueblo el libro de la Torá, el libro de la ley del Señor. Pero después que se murió Ezequías, después que Dios le agregó 15 años de vida, ¿verdad?, su hijo, que llegó al trono a los 12 años de edad cuando su padre murió, su hijo se apartó del camino de Dios. El templo fue abandonado y los rollos sagrados, los manuscritos escritos por Moisés sobre cueros de animales estaban escritos. Era muy precioso eso, en puño y letra de Moisés. Ya tenían pues casi 1000 años que estaban guardados ahí en el templo. Se perdieron. No se sabía dónde estaban. Los habían metido por allá porque habían sacado el arca del pacto y habían metido en el lugar santísimo la estatua de la mujer desnuda, Acera. Imagínense, en la casa de Jehová. ¡Qué terrible! Y Jehová había sido olvidado y su ley había sido arrumbrada, quién sabe por dónde. Y ahora, buscando, encontraron el libro de la ley. Dice la mensajera del Señor: el descubrimiento de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchas décadas había estado extraviada fue lo que cambió la historia y el corazón del pueblo. Casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por el rey Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo por los sacerdotes e instructores. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente dados en el libro del pacto que forma parte del Deuteronomio. Fíjense qué libro, Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado a esos estatutos, y durante su reinado había sido echada a un lado la ley de Jehová y los libros sagrados de Moisés. Por descuido, la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo, en el lugar santísimo, se había extraviado. De esa manera, por más de medio siglo, el pueblo en general se vio privado de la lectura de la palabra de Dios.
No tenían la Biblia. No tenían el libro sagrado para leerlo. Y a nadie le importaba leerlo, porque estaban adorando a los dioses falsos. El manuscrito escrito por Moisés y perdido durante tantas décadas fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías mientras realizaba extensas reparaciones en el edificio, de acuerdo con el plan que el rey Josías le había dado para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote leyó, entregó el precioso volumen a Safán, sabio escriba, quien lo leyó luego en presencia del rey. Lo volvió a leer después de haberle contado cómo se había descubierto. Por primera vez, Josías, joven todavía, escuchó la lectura de la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, qué increíble. Por décadas el pueblo de Dios había perdido la Biblia. No había en aquella época copias como todos tenemos de la Biblia. Se escribía a mano. Y el original estaba en el templo, pero se había perdido. Y Dios había dado instrucciones que todos los años se leyera en público a todo el pueblo la Escritura, pero que también los sacerdotes diariamente enseñaran y leyeran porciones de la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nosotros hasta el día de hoy, cada vez que tenemos un culto, leemos la palabra de Dios? Por instrucciones de Dios. Él nos dijo que había que leerlo y enseñarle al pueblo su palabra. De aquella época viene, desde los tiempos de Moisés. Pero todo eso se había perdido en el reinado de Manasés y peor en el reinado de Amón, que aunque fue corto, fue desastroso. Ahora Josías descubre, o más bien, Hilcías le entrega a Safán el libro de la ley, al escriba, al encargado de los escritos sagrados. Y Safán va y delante del rey le desenrolla el rollo y comienza a leérselo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Josías se conmovió hondamente por oír por primera vez en su vida y leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito escrito por Moisés. Nunca antes había tenido la oportunidad de leer y de ver un rollo de las Sagradas Escrituras. Y nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deuteronomio 30, versículo 19. Y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra y una bendición para todas las naciones. Por medio de Moisés se había exhortado hacia Israel. Léanlo, Deuteronomio capítulo 31. Y ahora el rey Josías por primera vez escucha estas palabras leídas por el escriba Safán. Saben, los escribas eran versados en escritura y en lectura. Ese era su trabajo. Eso era lo que hacían todo el tiempo. Y sí sabían leer. Lo leyó con mucha expresión Safán. Y escuchó el rey Josías, Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el libro de Moisés abundan las promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a aquellos que confiasen en Él. Y ahora, emocionado, Josías escucha que Safán le dice: esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que estaban en contra de él, que hasta habían hecho complot para matarlo. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará
Él no te desamparará. Oh, cuando escuchó estas palabras de ánimo, Josías cobró ánimo. Dice la mensajera del Señor: el aliento ofrecido como recompensa por la obediencia iba acompañado de las profecías también de castigos para los desobedientes. Y mientras el rey oía las palabras inspiradas, reconoció en el cuadro que presentaba condiciones similares a las que existían en su reino en ese momento. En relación con estas descripciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad. Miren lo que leyó Safán al rey, allí mismo en Deuteronomio, capítulo 29. Bueno, ya comenzando desde el capítulo 28 entero están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y el rey leyó y escuchó cómo Safán le leía azorado. Acontecerá, versículo 15 de Deuteronomio 28, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano hiciere, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado a mí. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre ti, sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Y Jehová herirá con úlcera, la úlcera de Egipto, y tumores, y con sarna, y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego a la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robado de todos los días, y no habrá quien te salve. Y hermanos, ahí sigue diciendo las maldiciones para el que desobedece. Y dice allí, en el versículo 37, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque su aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. El que te prestará a ti, él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca.
por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todo. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. El león con alas de águila, Babilonia. Nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hermanos, cuando el rey leyó por primera vez, él no sabía todas las maldiciones que venían. Claro, primero vienen las bendiciones. Yo no las leí ahora. ¿Por qué? Porque el pueblo había desobedecido a Dios y esas bendiciones no los podían alcanzar. No podían caer sobre ellos porque estaban en rebeldía contra Dios. El rey se espantó de leer todo esto. Dice la mensajera del Señor: cuando el rey escuchó las predicciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad. El lenguaje era decisivo, no era posible equivocarse en cuanto al significado de las palabras. Y al final del volumen, en un sumario del trato de Dios con Israel y un resumen de acontecimientos futuros, quedaban doblemente aclarados estos asuntos. A oídos de todo Israel, Moisés había dicho: escuchad, cielos, y hablaré. Ahora estamos en Deuteronomio 32. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, ninguna iniquidad hay en él, es justo y recto. Deuteronomio 32, 1 al 4. Ahora el versículo 7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de generación en generación, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus viejos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando te hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo. Jehová, Jacob, cuerda de su heredad, hallólo en tierra del desierto y en desierto horrible y yermo, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Está haciendo un resumen de todo lo que Dios hizo por su pueblo. Lo último que escribió Moisés. Vamos ahora al versículo 15. Pero Israel, versículo 15, engordó Jesurún, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Wow. Sigue diciendo el versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿A quién le estaban sacrificando? A los demonios, a Satanás, la religión del diablo, el paganismo, la idolatría, la brujería, la astrología, todo eso son los demonios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Tremendo, Dios se lo había profetizado.
de antemano. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. 19. Síguele pasando mientras voy leyendo. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Ahí estaba profetizado todo lo que les iba a pasar. Moisés lo había escrito 1000 años antes. Y ahora Josías está viendo que todo eso es lo que el pueblo ha venido haciendo por tiempo. Y él se espanta porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Versículo 23. 23. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. 24. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Versículo 28. Por fuera desolará, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ahora miren al rey Josías leyendo todo esto por primera vez en su vida. Él nunca antes había leído esto. Si fueran sabios, si comprendieran esto, si se dieran cuenta el fin que les espera. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Cuando Dios te abandona, ten cuidado, porque no hay quien te defienda. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Qué terrible lo que estaba escrito. Versículo 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Oh, mis hermanos, cuando el rey Josías leyó todo esto, él dijo, estamos perdidos. Aquí no hay quien lo detenga. Aquí no hay quien lo detenga. Esto que viene va a venir. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? Miren lo que dice Segunda de Crónicas que hizo el rey Josías cuando escuchó la lectura del libro que se había encontrado en el templo. Dice aquí en el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras, Segunda de Crónicas 34, 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Eso era señal de luto, señal de tragedia. Rompió sus vestidos. Y dice el versículo 20, y mandó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Vayan a consultar a Jehová, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Nuestros padres hicieron todo esto, ¿y ahora qué vamos a hacer?
toda esta maldición está sobre nosotros. Entonces Hilcías, el sumo sacerdote, y los del rey fueron a Hulda, profetiza, una mujer que tenía el don profético. Interesante, porque el pueblo de Dios siempre ha tenido profetas, pero en este caso, en la gran reforma que vino, quien fue consultada fue Hulda, la profetisa. Pregunto, ¿tiene el pueblo de Dios hoy en día a quién consultar? ¿Y es mujer? Algunos dicen que nomás Dios habla a través de los hombres. Consultaron a Hulda, la profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antedichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decidle al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Eso dijo la profetisa. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Dios no puede fallar su palabra. Todo eso viene por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Nada lo detenía ya el castigo. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, díganle así: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Bendito sea el nombre de Dios que escucha. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Lo que viene, viene. Pero por amor a ti, que humillaste tu corazón, rajaste tu vestidura y lloraste en mi presencia al ver todo esto que está escrito, y se conmovió tu corazón al leer la palabra de Dios, no voy a permitir que tú veas todo esto. Va a venir, sí, pero tú vas a morir en paz, vas a ser enterrado, y después de eso vendrá lo que viene. Hermanos, exactamente así sucedió. Dios tuvo misericordia por amor a Josías y le dio un poquito más de tiempo al pueblo. Pero Josías no se quedó con eso. Él podría haber dicho: bueno, ya Dios me dijo que no va a venir esto ahora. Pero ¿saben lo que hizo Josías? Josías no se quedó con eso. El rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y él leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey de pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligasen a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Dios, el Dios de sus padres. El rey respondió a la palabra de Dios.
La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, que parte hasta romper las coyunturas y los tuétanos y llega hasta la misma alma y al corazón. Y el efecto que tuvo la palabra de Dios sobre el rey fue el mismo efecto que tuvo la palabra de Dios sobre el pueblo. Y déjenme decirles lo que pasó. Elena de White dice aquí en este capítulo, y ya no lo voy a leer porque el tiempo se ha pasado, pero ¿saben lo que dice la mensajera del Señor? Que el rey mismo, como lo dice la Biblia, leyó el libro de la ley. Pero lo leyó con un sentimiento y con una emoción tan grande que el pueblo comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y no podían parar de llorar, de escuchar por primera vez algunos que ya tenían más de 50 años, en toda su vida habían escuchado la lectura de la palabra de Dios. Nunca les habían leído esas cosas. Y los más jóvenes menos todavía. Y el pueblo se conmovió de tal manera que se arrepintió, comenzaron a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y el pueblo hizo un pacto. Y esa fue nuestra lectura bíblica en esta hora. Vamos a buscarla allí, en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna del templo, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Aleluya. Pues hermanos, el resultado fue un gran reavivamiento por la lectura de la palabra de Dios. Yo quisiera tener el tiempo para hablarles de cuán importante es la lectura de la palabra de Dios para lograr un reavivamiento. Mientras nosotros no estemos estudiando la palabra de Dios y los testimonios, no va a haber reavivamiento. Y las reformas de nada valdrán. Pero cuando volvamos a nuestras raíces, cuando vayamos a nuestra herencia que Dios nos ha dejado, este tesoro inagotable, este tesoro precioso, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, vamos a ver los cambios en nuestra propia vida. Hoy es mi primer sábado de regreso en la iglesia de Southgate como pastor. Y quiero comenzar con el pie derecho. Quiero comenzar por donde Dios quiere que comencemos. Yo no tengo aquí una columna donde ponerme al frente. Las columnas están aquí en los costados. Pero aquí en algo que es más fuerte que una columna, que es la santa ley de Dios. Porque esta es la columna que nos sostiene a nosotros. Esta es nuestra base y nuestro fundamento. Esto es el símbolo de lo que nosotros somos y representamos. La santa ley de Dios, su palabra eterna y los escritos inspirados del don profético que Dios dio a través de Hulda. No, la Hulda nuestra se llamaba Elena White. Esta es la Hulda nuestra. Porque Dios le dio también al pueblo adventista su profetisa. Amén. A la ley y al testimonio. Esto es lo que Dios nos ha dado como herencia. Esto es lo que nos hace a nosotros adventistas del séptimo día. No por pertenecer a una organización religiosa somos adventistas. No por bautizarnos y decir que tenemos nuestro nombre escrito en una iglesia
somos adventistas. Por ser o no ser parte de la conferencia, eso no nos hace adventistas. Lo que nos hace adventistas es ser fieles a Dios, al libro del pacto. Y tú necesitas redescubrir el libro de la ley que ha sido dejado de lado en tu casa. Tienes que buscar el libro de la ley y leerlo. Tienes que volver a nuestras raíces. Tienes que volver a beber de esta fuente inagotable para que el reavivamiento pueda ser seguido por la reforma. Ahí fue. Y fíjense que el rey Josías gobernó por 31 años. Y todos los años él siguió con la reforma y fue algo grandioso lo que Dios logró en esa nación después de estar tan apartados y tan perdidos. Un gran grupo de personas, no todos. En ese capítulo que les voy a mandar, para que ustedes estudien, donde habla de reavivamiento y reforma, dice que no podemos esperar que toda la iglesia se reforme. No podemos esperar que todo el mundo se reavive. Pero Dios va a obrar con aquellos que quieran renovar su pacto con Él. Y yo este primer día de regreso en mi iglesia de Southgate, yo quiero aquí delante de Dios y de la presencia de todos ustedes renovar mi pacto de obediencia a nuestro Dios. Porque le amo, porque Él me salvó, porque Él me redimió con la sangre preciosa de su Hijo, porque Él me hizo lo que soy y me dio este bendito mensaje de salvación. Yo quiero renovar mi pacto con Dios, de serle fiel a todos sus mandamientos que Él nos prescribió en su santa palabra.